¿cómo están? Muy buenos días. Estamos iniciando nuestra edición hoy ya día jueves, justamente en torno a las actividades que estamos mencionando. Hoy es un día especial. Estamos al día 100 de la cuarentena. Así que vamos a también hoy hablar con varios referentes durante el día. Nos acompaña hoy en este primer bloque Enrique López Arce, exdirector del empleo, y ahora lleva adelante un programa de empleo dentro del Partido Colorado. Vamos a analizar un poco también la situación de cómo está esta situación del empleo en pleno de la pandemia, que hace que mucha gente haya perdido su trabajo. Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buen día. ¿Qué tal, Juanpi? Un saludo cordial para vos, para la audiencia. Y es bueno hacer este análisis que vos mencionabas de esto que tanto necesita el Paraguay, como es el empleo, y sobre todo el empleo digno, Juanpi, el empleo de salario mínimo como piso, el empleo de IPS, el empleo respetando leyes laborales. Enrique, hacemos siempre al inicio de nuestros encuentros con los entrevistados una evaluación de cómo se está viviendo esta situación de la pandemia, de la cuarentena. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, Juanpi, déjame hacer un paralelismo un poco con otros países, ¿verdad? Estados Unidos, ayer mencionaba Jerome Powell a través de Reuters que está pasando un momento muy difícil de la economía, está pasando un momento muy difícil del empleo, ¿verdad? Ellos decían de que no están ni siquiera en el 30% del empleo y la economía de lo que era antes de la pandemia, ¿verdad? Jerome Powell es presidente de la Reserva Federal. Estábamos leyendo también en Reuters que el 11,2 del servicio, o sea, de los servicios, de las empresas de servicios del Brasil desaparecieron. Eso significa que se cerraron esas empresas. Y también en Reuters compartía una información, una investigación de la UADE, una importante universidad en la Argentina, ¿verdad? Que hizo un análisis sobre cerca de 300.000 personas y decía el 53,2% de la población argentina tuvo una disminución en sus salarios, ¿verdad? Empezamos mencionando esto porque no hay un país en el mundo que pueda decir de que no le golpeó la situación de pandemia, y no hay un país en el mundo que pueda decir de que, digamos, que no está golpeado en el empleo, ¿verdad? Hay que recordar que la tapa de los periódicos hace 2 días fue justamente unas previsiones del Banco Central de que nuestra economía decrecería entre un 2,5, y a otros organismos internacionales hasta mencionaban la posibilidad de un -3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, Juan Pablo? Tenemos una situación difícil, no hay que minimizarla, pero también hay que ponerle esperanza, ¿verdad? Hay que decir de que de este túnel negro que se llama cuarentena, en algún momento vamos a salir, y la clave para conseguir empleo es nunca te rindas. Antes de la cuarentena había que enviar a 10 empresas diferentes para que una te haga caso. Ahora en pandemia, en cuarentena, hay que enviar a 30 empresas diferentes para que una te haga caso, Juanpi. Solucionados algunos temas técnicos, ya vamos directamente para aprovechar todo el tiempo con el exdirector del empleo. Actualmente lleva un programa de empleo dentro del Partido Colorado. Estamos hablando con Enrique López Arce, haciendo una evaluación. Enrique, por el tiempo te pido brevedad en la respuesta, por favor. La situación en torno a la pandemia nos lleva a que mucha gente se haya quedado sin empleo. ¿Cómo estás analizando eso? Bueno, es cierto, Juan Pablo, lo primero que hay que entender es que el empleo en Paraguay tiene 1/3 del empleo formal, 2/3 del empleo informal. Tenemos algunos números del sector formal y eso nos dice que estamos en una situación muy difícil, ¿verdad? Aumentan constantemente las cantidades de personas que están quedando sin empleo, y es difícil dimensionar todavía el golpe al empleo, porque esto no acaba todavía. Hay que recordar que aún cuando estamos en fase 3, tenemos todavía todo el sector de deportes, al fútbol, que mueve muchísima gente, todavía sin movimiento, a todo lo que es el sector entretenimiento, a todo lo que es el sector educativo privado, Juan Pablo, que son 50.000 personas, escuelas, colegios, universidades privadas, todavía sin movimiento prácticamente. Entonces,
está duro el tema, pero como decíamos, ni minimizarlo, ni tampoco maximizarlo. El Paraguay va a salir también de esta, Juan. Enrique, la cuestión también que la gente se pregunta es, ¿cómo tenemos a un exdirector del empleo dentro del Partido Colorado y el Partido Colorado está despidiendo gente? Bueno, la pregunta es muy buena, Juanpi, y la respuesta es la siguiente. En primer lugar, el Partido Colorado sirve al pueblo, ¿verdad? Y el Partido Colorado tiene un excelente instituto que se llama Bernardino Caballero, que forma muchísima gente, ¿verdad? Y este instituto apoya a lo que es la educación. También tiene otra vez apoyo en sector salud, apoya a lo que es sector salud. También ahora, ¿verdad? Creemos que somos los pioneros, ayudamos a todos, ¿verdad? La consigna es que todo paraguayo debe ser apoyado. Ahora, el Partido Colorado tiene también suspensión de contratos, igual que todas las empresas. Hay que recordar que inclusive los bancos han sacado gente, inclusive ustedes han perdido gente, Juanpi. Hay que recordar que el sector medios de comunicación está pasando por un momento terrible. 250 personas han sido echadas, ¿verdad? El sector más poderoso del país, el que tiene, digamos, más respaldo económico, estamos hablando del sector bancario, nada más y nada menos ha echado a 750 personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Un golpe económico grande, ¿verdad? Y efectivamente lo que se está haciendo es se está intentando ayudar por todas las formas, no solamente un sector, sino yo entiendo que todos. Pero entiendo que el foco de esta reunión es justamente analizar el empleo en general y dar sobre todo claves para conseguir empleo en la actualidad, Juan. En realidad es analizar la situación de la pandemia en general, Enrique, también, y ver justamente las distintas aristas, porque se plantea mucho la cuestión de emprender. En medio de la pandemia, mucha gente está emprendiendo. ¿Por qué le cuesta mucho emprender al paraguayo? Bueno, lo que tenemos que entender es que en un momento, antes de la cuarentena, ya costaba emprender. En la cuarentena, sin circulante, porque esa es la realidad, al no tener dimensionado todavía el golpe, al tener todavía un futuro impredecible, hay mucho menos consumo y eso lo siente el paraguayo, ¿verdad? O sea, te doy un análisis que estaba haciendo un economista aquí en Paraguay sobre, se están abriendo los locales gastronómicos, pero preguntándole a la gente cuántos de ellos volverían normalmente, cuántos irían de vez en cuando y cuántos pedirían delivery, el 63% pide delivery. O sea, que se abran hoy las empresas no significa de que van a tener el mismo consumo que antes. Algo muy interesante en ese sentido es lo que planteamos, Juanpi. Nosotros creemos que este es un momento, así como hay pitido, hay ñangareco, y antes no había eso, ¿verdad? Evidentemente, también hay que pensar en soluciones. Mira, nosotros descubríamos monitoreando las vacancias que hacemos todos los días, de que los dos extremos de la vida laboral, el de 18, 19, 20 años sin experiencia y el de 50 hacia arriba prácticamente no tiene, ¿verdad? De alguna manera oportunidades laborales, casi no hay vacancia. Entonces nos pusimos el desafío de hablar con 1000 dueños de empresa. Vamos ya por la 166 y ahí sale un proyecto de ley que nosotros le llamamos Ley Especial de Empleo por Catástrofe, con el diputado Raúl Latorre, el presidente de la Comisión de Trabajo de Cámara Baja, que puede ayudar al emprendedurismo. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Nos decían los empresarios, ¿verdad? Lo que nosotros creemos es que el castigo al fracaso en este momento de pandemia, por lo que dure la pandemia, es un castigo muy alto. ¿Cómo se explica eso? Vamos a generar empleo, vamos a generar una nueva sucursal, vamos a ampliar y generar un nuevo sector. Doña Juana, que tiene la idea de poner una heladería en su casa para no pagar alquiler, abre durante 5 meses, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Pagó salario mínimo, IPS, aguinaldo, vacaciones, todo lo que dice la ley, pero en caso que dentro de 5 meses diga, estoy perdiendo como en la guerra, ¿verdad? Tengo que cerrar. El costo del fracaso, el costo de cerrar, genera una indemnización y un preaviso que, digamos, es lo normal, pero ahora en cuarentena lo que nos decían para generar más empleo es
disminuyamos al 50%. O sea, Enrique, sectores de la población que no tienen oportunidades normalmente, creemos que este proyecto de ley puede ayudar, Juan. Enrique, ¿por qué te costó emprender a vos? ¿Emprender en qué sentido, Juanpi? Emprender en un emprendimiento propio, tuyo, personal, Enrique. Bueno, lo que hay que entender es que la principal barrera del emprendimiento tiene que ver con el tema del oxígeno financiero, Juanpi. Eso evidentemente, o sea, personas que tienen un resto económico y lo mismo empresas que tienen un resto económico, muchas de ellas tienen mucho más margen de maniobrabilidad. Yo no tengo ningún problema de decir que mi primer empleo fue de albañil, Juan, ¿verdad? Yo estoy orgulloso de mis orígenes, eso me ayuda a entender mejor, ¿verdad? La necesidad y la urgencia por ayudar y también me ayuda a valorar sobre todo al empresario formal que a pesar de la competencia desleal, ¿verdad? Hoy está pagando lo que corresponde y no se aprovecha de los trabajadores. O sea, uno de los principales motivos es la falta de capital financiero o la posibilidad de acceder a ese capital financiero. Y ahí el problema es que la métrica todavía es de antes de la cuarentena. Esa métrica hoy está haciendo de que no llegue el oxígeno a las microempresas. Enrique, ¿por qué la gente anhela tanto el empleo público? Eso no sabría decirte, Juanpi, porque nosotros no nos encargamos del empleo público, ¿verdad? La totalidad del empleo que nosotros manejamos es empleo privado. Nosotros creemos que el empresario privado que hoy está generando ese empleo, a pesar de todos los problemas y está dando oportunidades formales sin aprovecharse, debe ser puesto en alto, ¿verdad? Pero nosotros no nos encargamos absolutamente nada del empleo público. Todas nuestras oportunidades son en el sector privado. Enrique, este programa que vos dirigís, ¿quién financia? Somos parte del Partido Colorado, ¿verdad? Es una dirección dependiente de la presidencia del Partido Colorado. Y ayudamos a Eh, todos. Eso es clave. Quiere decir que los honorarios de la gente que te acompaña y el tuyo lo paga el Partido Colorado. Son funcionarios. Yo tengo en mi equipo a 3 personas, ¿verdad? Que son funcionarios del Partido Colorado que me están ayudando. Que igual que todos, ¿verdad? Hoy estamos todos trabajando desde nuestras casas, ¿verdad? Recién volvemos en julio. Igual que muchísimas empresas, ¿verdad? Hay muchas empresas que están todavía trabajando con el home office. Pero básicamente sí, mi equipo tiene 3 personas y las 3 personas, digamos que son funcionarios del Partido Colorado. La pregunta en realidad, porque esta entrevista muchísima gente está preguntándose quién paga el salario de Enrique López Arce. ¿El señor Cartes paga el salario de Enrique López Arce? Yo soy asesor de las empresas del señor Horacio Cartes, ¿verdad? De las empresas del señor Cartes y trabajo, es un emprendimiento privado y efectivamente las empresas del señor Cartes, yo soy funcionario y tengo mis ingresos de ahí. ¿Se vendió Enrique López Arce? Jamás, mis valores están intactos y te lo puede decir 520 personas a las cuales se apoyó y se les ayudó a conseguir empleo sin ningún tipo de distinción de banderías políticas y religiosas. Mi pregunta para vos es, ¿te vendiste a 5 días al ser funcionario vos de 5 días? No, hermano, no te vendiste. Uno tiene sus valores, uno busca ayudar, uno busca servir, dar lo mejor que uno puede hacer en el lugar donde le toque estar. Y mis valores no tienen ningún tipo de obstáculo, ¿verdad? Yo hoy estoy haciendo lo que no conseguí hacer en el gobierno, ¿verdad? Participé de 2 gobiernos, 4 años y medio con el gobierno de Horacio Cartes, 1 año y medio con el gobierno de Mario Abdo y di lo mejor de mí en todos esos años y se hicieron cosas que nunca se hizo en la historia del Paraguay, sin presupuesto, igual que mantenemos esta idea de proyecto de ley. Un guaraní del recurso público no se va a usar, no se va a pedir préstamo del exterior. Nosotros creemos en eso, en ayudarle a todos
y de ayudarle al que está caído, al que está de rodillas pidiendo ayuda, Juanpi. A ese tenemos que ayudarle más rápido. Lo mismo yo creo, yo tengo un concepto muy alto de tu papá, de vos, de la gente que hace patria, ¿verdad? Y ese concepto se va a mantener porque creo que son buenos profesionales y buena gente. Enrique, la cuestión también en torno a mi pregunta, justamente el tema de emprender. ¿Por qué hay mucho miedo en emprender? Bueno, Juanpi, si nosotros analizamos la educación formal, que es un fuerte de tu papá, que es un fuerte de tuyo también, porque vos sos un educador nato, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es que nuestra educación está en problemas, Juanpi. Hoy tenemos, digamos, el bachillerato técnico es mínimo y el bachillerato de ciencias sociales es pero gigante, ¿verdad? O sea, en países como Estados Unidos, desde la niñez, desde el pre-jardín se le enseñan los valores del emprendedurismo. Nosotros durante 6 años de la secundaria, ¿verdad? Del séptimo, octavo, noveno grado y primero, segundo y tercero de la media, lo que hacemos es, estamos formando para ciencias sociales. Y eso golpea, por eso nos cuesta emprender, porque 12 años de tu vida, lastimosamente, te estuvieron mostrando más materias leídas que tal vez más materias que te ayuden a la inserción en el campo laboral, Juanpi. Ese es mi punto de vista. Enrique, por último, y agradeciendo muchísimo tu tiempo, porque este es un espacio que muchísima gente ve. ¿Dónde está la luz al final del túnel? La gente se está preguntando, ¿voy a tener que buscar trabajo empujando carritos de supermercados, siendo cajera? ¿Dónde está el futuro laboral ante esta situación de la pandemia? Vos como especialista. El futuro laboral depende, Juanpi, porque lo dijiste bien. El 60% de los que empiezan el colegio o te bajo otra vez. De cada 100 personas que empiezan la primaria, 30 nomás terminan la secundaria. Entonces hay que diferenciar, Juanpi, ¿verdad? O sea, el que no tiene colegio, lastimosamente está sentenciado a lo que vos decís. O lo que queremos es que continúen sus estudios, pero el que es profesional, el que, el que tuvo la posibilidad como yo, ¿verdad? Que a mí nadie me regaló nada, yo no pagué de mi bolsillo, tuve una beca para estudiar en el exterior. Igual que muchos paraguayos, ¿verdad? Nosotros somos gente de trabajo y gente que creemos de levantarse desde cero. Nadie nos regala nada, todo es por esfuerzo. Y para esa gente el futuro está en lo que se empezó, ¿verdad? E-commerce. Hoy hay más empleo en e-commerce, en todo lo que tiene que ver con marketing digital. Mucho de ese empleo va a continuar después de cuarentena. Hay una necesidad grande también de reinventar todo lo que tiene que ver, digamos, con el sector informática. O sea, los principales rubros después de la cuarentena y que tienen que ver con los empleos del futuro, tienen que ver con el sector TIC, tienen que ver con el sector, digamos, todo lo que tiene que ver con el sector turismo, ¿verdad? Eso va a ir aumentando en el Paraguay. Paraguay tiene un valor gigante a futuro, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el sector industrial. Nuestra industria va a ir creciendo. Hoy somos un país de comercios y servicios y nosotros creemos de que eso va a ir, digamos, migrando hacia un aumento del sector industrial y lastimosamente como en otros países, digamos que el 18% del sector primario que va a ir disminuyendo. O sea, esa es una alerta muy grande para la gente que está en el campo, ¿verdad? La agricultura va a ir automatizándose cada vez más. Creo que es un redondeo en cuanto a todo lo que me consultaste, Juanpi. Intenté ser lo más honesto, intenté ser las respuestas más claras en esto que es difícil, que estamos analizando todos los días, que tiene que ver con el empleo en pandemia, Juan. Enrique, te agradezco muchísimo el tiempo con nosotros. Realmente, como siempre, es un gusto hablar contigo y te agradezco por sobre todas las cosas también tu sinceridad en las respuestas. Por último, y con esto me despido, Enrique, lo veremos prontamente a Enrique López Arce caminando el desierto del emprendedor, ese camino duro, pero que le va a dar mucho empuje también. El hombre tiene que reinventarse, Juanpi. Yo no tengo la bola mágica de mirar hacia adelante. Si yo tengo que volver a ser albañil para sacar adelante a mi familia, lo voy a hacer.
si tengo que ser emprendedor, lo voy a hacer igual que vos tenés una hija hermosa, yo tengo 3 hijas, ¿verdad? Vamos a hacer lo que sea por nuestras familias, hermanos. Y esa es la clave, ¿verdad? El paraguayo no se rinde. Cuando el Papa decía, la mujer paraguaya es la más virtuosa, dice, pues cuando nos vamos a los asentamientos, ¿verdad? Y le vemos a una señora con 3 bebés, uno del pie, otro del otro pie, y aún así quiere salir adelante. No tenemos más que decir que nosotros no nos vamos a rendir. Yo voy a salir adelante igual que la mayoría de los paraguayos que nos escuchan y vamos a respetarnos entre todos. Mi aprecio. Gracias, Enrique. Quedamos nosotros así, hacemos la pausa. Enseguida estamos con más informaciones. En Interfisa Banco estamos codo a codo junto a vos. Acompañarte es nuestra prioridad.